Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí delante de tu presencia para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre. Permítenos, Señor, aprender lo que significa tu iglesia y cómo vivir en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, hemos venido viendo las doctrinas de la gracia, desde la depravación total hasta el sacrificio eficaz. Hemos aprendido muchas cosas. Y es importante que empecemos a ver en estas escuelas bíblicas la unidad espiritual y universal de todos los creyentes. ¿Por qué? Porque hay una relación entre la unidad y la catolicidad de la iglesia y las doctrinas de la gracia que hemos venido viendo. Y una de esas relaciones es que Dios no salva a la gente para que viva aislada. Dios salva a las personas y las añade a su pueblo visible para que sean nutridos en Él. Por eso consideramos a la iglesia la madre de todos los creyentes, y al que no tiene a la iglesia por madre, pues no tiene a Dios por padre. Y en segundo lugar, vemos que la eclesiología o la doctrina de la iglesia siempre debe ir después de la salvación. Los católicos romanos, obviamente, primero empiezan por la iglesia y luego por la salvación. Pero nosotros, en contraposición, pensamos que Dios salva y luego añade a su pueblo para que todos sean uno. Empecemos por ¿qué es la iglesia? Vamos a aclarar los términos antes de empezar. Ahí les dejo el bosquejo de todo lo que vamos a estudiar. Y el primer punto es la iglesia. Vamos a aclarar los términos, a qué significa iglesia. Y la palabra iglesia, como ustedes ya saben, viene del griego eclesia. Esta palabra eclesia surge en el Nuevo Testamento, pero se utilizaba también en el Antiguo Testamento en la versión griega, en la Septuaginta. Es la traducción del Antiguo Testamento hebreo Cajal. En el Nuevo Testamento, la palabra eclesia va acompañada de otra, que es la palabra sunagoge. Y sunagoge sabemos que se traduce sinagoga. Esa palabra era habitual en la ley de Moisés, sinagoga, pero Jesús eligió una palabra que trasciende el significado legalista de Israel. Este significado, esta palabra que Jesús utiliza, eclesia, apunta al llamamiento de Dios. Eclesia tiene dos raíces, ser llamados de afuera. Y esto hace que uno piense de nuevo en el llamamiento de Israel. Un pacto de gracia que no solamente se sitúa en una nación, sino que se extiende a todas las demás. En la boca de Jesús, la palabra aparece en Mateo 16, versículo 18, cuando él dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificar en la boca de Jesús es la palabra ikodomeo, es una palabra griega que tiene una relación, una conexión entre la casa y la familia. Para una persona de Oriente Medio, la casa o la familia no era solamente la estructura física, sino también las personas que habitaban en ella. Entonces, que la iglesia sea una casa, la relaciona con la administración del pacto. Es continuada por Dios en una línea de familias en las Escrituras, pues la iglesia aparece como la casa de Dios, y a los miembros de la iglesia se le denominan familia de Dios. En el Antiguo Testamento, el significado de esta palabra hacía alusión a una iglesia estatal, a una iglesia que no se distinguía de lo estatal, de lo civil. Y en el Antiguo Testamento el derramamiento sobre esta iglesia estatal era diferente que en el Nuevo Testamento. Esas son las distinciones entre el Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el sentido de esta palabra es la totalidad de todos aquellos internamente, eficazmente llamados, y por tanto todos los que por fe están unidos a Cristo son la iglesia en primer lugar en el Nuevo Testamento. Pero también tiene un segundo significado la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, y es la iglesia local visible. Por ejemplo, podemos ver que dice en Romanos 16, saluda también a la iglesia de tal, a la iglesia de Antioquía, de Jerusalén, de Tesalónica, la iglesia de la casa de tal, la iglesia de los gentiles. Entonces, en todos estos casos,
El significado de eclesía también se refiere a la iglesia local, a los que se reúnen en diferentes lugares alrededor del mundo. Y en tercer lugar, la palabra eclesía también significa, en Mateo 18, cuando Jesús la utiliza, a la eclesía representativa o a aquellos líderes de la iglesia. Cuando dice, si esta persona no se arrepiente, díselo a la iglesia. No se refiere a todos los que se congregan, sino a los líderes de la iglesia. Ahora veamos el concepto según la Biblia. ¿Es fácil definir la iglesia? No. Este tema se considera desde diferentes puntos de vista y siempre que definamos la iglesia vamos a tener diferentes perspectivas. Este concepto de iglesia es polifacético, tiene diferentes fases, tiene diferentes caras. Y lo que importa aquí es que se haga justicia a cada aspecto de la iglesia, no solamente a un aspecto de ella. Los teólogos han intentado definir iglesia en tres formas. La primera es basada en la elección como fundamento. Todos los elegidos son la iglesia de Dios. Eso es una definición que han dado. Sin embargo, es difícil que nosotros corroboremos eso solamente por la elección, porque eso implicaría que los que aún no han sido llamados eficazmente también son iglesia. Y pues en las Escrituras vemos que la iglesia son aquellos que son llamados eficazmente por la palabra y por el Espíritu de Dios. Entonces podríamos decir mejor que la iglesia son aquellos que son eficazmente llamados, más que los elegidos. Otros han intentado definir la iglesia por el bautismo. Y dicen que todo el que se bautiza hace parte de la iglesia. Y otros la definen por la confesión. Todo el que confiesa la fe se puede considerar iglesia. Ahora, aquí venimos a un problema y es que en los tres casos hay dos conceptos en vista. La iglesia visible y la iglesia invisible. Ahora, ¿son estas dos cosas diferentes? ¿Son dos iglesias? La iglesia visible por un lado, la invisible por el otro. O podemos distinguir de la misma iglesia dos aspectos. Creo que esta es la posición correcta. La iglesia visible e invisible como términos no son nuevos. Agustín ya los usaba en la antigüedad. Las confesiones reformadas históricas las han usado siempre, exceptuando la de Londres. Pero este concepto se hace más explícito, el de iglesia visible e invisible, en la Confesión de Fe de Westminster. Dice la Confesión de Fe de Westminster que la Iglesia Católica Universal, que es invisible, consiste en el número total de los elegidos, que han sido, son o serán reunidos en uno, bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y el segundo artículo de la Confesión de Fe de Westminster dice que la Iglesia visible también es católica, es universal, pero no está limitada, como en el Antiguo Testamento, a una nación, sino que son todos aquellos en todo el mundo que profesan la fe verdadera y de sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa, la familia de Dios, de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Entonces, no podemos caer en el error de pensar que son dos iglesias diferentes o que hay un dualismo. Creo que la forma más fácil de resolver este problema que algunos ponen es hablar de lo que significa distinción. Ahora, imaginen una manzana y usted quiere separar la forma de la manzana del color de la manzana. No se puede, pero sí podemos distinguir la forma de la manzana y el color de la manzana. O piensen en otra analogía, las dos caras de una moneda. Usted no puede separar las dos caras de una moneda, porque deja de ser moneda, pero sí puede distinguir la cara de arriba de la de abajo, y sigue siendo la misma moneda. Ahora, esta es una distinción con respecto a nuestra percepción limitada. Nosotros no sabemos quiénes han creído verdaderamente, y por eso hay esta distinción. No se las puede colocar una al lado de la otra, como si se tratara de dos iglesias diferentes. No. Los reformados siempre han enseñado que la distinción entre la iglesia visible y la invisible no es que sean dos conceptos diferentes o dos especies de iglesias diferentes, sino que es la descripción de un mismo sujeto desde diferentes ángulos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay que tener mucho cuidado porque muchos han caído en el error de enseñar que hay dos iglesias. Y no es así. Hay una iglesia
que se puede definir desde dos ángulos diferentes, una invisible y visible. Dios entonces, a través de su palabra y de su espíritu, Él engendra creyentes en un lugar y los envía allí desde otros lugares, y sobre la base de la confesión de esos creyentes que desean pertenecer a Cristo, ahora forman entonces una iglesia que es visible a los ojos del mundo. Sin embargo, para Dios no existe esta distinción entre iglesia visible e invisible, porque Él ya sabe quiénes son verdaderamente los suyos. Esta distinción es debido a nuestra percepción limitada, en palabras de R.C. Sproul. Ahora, ¿por qué le llamamos visible a la iglesia visible? Porque se piensa que está en conexión con lo que es la esencia, ser una manifestación del cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo es invisible, es místico. Ahora, ¿cuáles son los argumentos bíblicos para la invisibilidad de la iglesia? El primer argumento es que la iglesia, considerada en su esencia o de su forma, es invisible. ¿Por qué razón? Porque se define como el cuerpo, la esposa o templo de piedras vivas. Nosotros no vemos el cuerpo de Cristo físicamente, la esposa de Cristo no es físicamente, sino en lo interno. Cristo como cabeza y su cuerpo unido a Él es una invisibilidad, no una visibilidad para nosotros. En segundo lugar, en Romanos capítulo 2, versículo 18, dice el apóstol Pablo que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior. Ahí vemos el concepto invisible de la iglesia. Y el último argumento para esto es que los beneficios que recibe la iglesia invisible son invisibles. Nadie sabe quién ha sido regenerado, nadie sabe quién ha sido justificado y nadie sabe quién realmente está en unión con Cristo. Solo Dios. Nosotros no. Y el argumento para la visibilidad de la iglesia es que la iglesia en la Biblia se habla como un cuerpo local, visible. La iglesia de tal, la iglesia de Antioquía, esto ya lo vimos anteriormente. El segundo es que Dios instituyó una iglesia visible. Dice en Efesios 4, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Esta visibilidad de la iglesia la podemos obviamente observar a lo largo de la historia de la redención. Con este fundamento en mente, vamos entonces a hablar de lo más difícil, y es quiénes son los miembros de la iglesia. En primer lugar, vayamos a lo más simple, y es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es un organismo, no una institución per se, es un organismo en primer lugar. Y este organismo vivo está compuesto de todos aquellos por los cuales Cristo murió. En Hechos 20:28 vemos que dice, la iglesia de Dios, la Ecclesia Totheu, Dios es el dueño de su iglesia, y dice que Dios derramó su sangre por su iglesia. Así que todos por los cuales Cristo derramó su sangre son la iglesia del Señor, en un sentido. Estos tienen unos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios para ellos? La redención. Son redimidos, son salvados. ¿Y cómo llegan a ser partícipes de los beneficios que Él ha conseguido según el Catecismo Mayor? Por medio de la aplicación de estos beneficios a los creyentes. Esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. La iglesia no puede hacerlo. La iglesia de Roma se atribuye a sí misma este poder, pero solamente es el Espíritu Santo quien lo aplica directamente a los creyentes. Obviamente lo hace por ciertos medios, pero es Él quien lo imparte. Ahora, si hemos dicho que hay un aspecto visible de la iglesia y que no todos allí son verdadero Israel, ¿quiénes son los miembros de la iglesia visible? Bueno, la iglesia visible, entonces, siguiendo este argumento, es una sociedad compuesta por todos, los que en todas las edades y en todos los lugares del mundo profesan la verdadera religión juntamente con sus hijos. Es decir, todos los que estamos aquí
Somos la iglesia que podemos observar con nuestros ojos. Y no solamente los adultos, sino también los hijos de aquellos que profesan la fe son considerados la iglesia visible. Esta iglesia visible no tiene los beneficios que tienen los que verdaderamente han creído. Esta iglesia visible tiene unos privilegios. El Catecismo Mayor utiliza dos palabras diferentes porque no es el mismo beneficio. ¿Cuáles son los privilegios de estar bajo esta iglesia visible? ¿Qué gozan ellos? Gozan el especial cuidado y gobierno de Dios. Están protegidos y preservados en todas las edades. Gozan de la comunión de los santos. Gozan los medios ordinarios de la salvación, las ofertas y los ofrecimientos de la gracia hecho por Cristo. Todos estos son privilegios que gozan los que profesan la fe. Pero estos que profesan la fe se están a sí mismos identificando como si fueran pueblo de Dios. Ellos están entrando en un contrato legal con Dios, y esto es muy serio. Cada uno de ustedes, cuando hace una profesión de fe, está aceptando los términos pactuales de Dios. Dios dice: yo, al que cree en mí, le daré vida eterna. Le comunicaré todos los beneficios de la salvación. Cuando alguien profesa fe, está diciendo amén a eso. Y, en ese sentido, podemos decir que la membresía en el pacto es una relación legal en primer lugar. Toda la iglesia visible está en una relación legal con Dios. Ustedes han dicho: yo acepto los términos del pacto. Te voy a creer y me voy a arrepentir. Y mis hijos también los voy a levantar en el conocimiento tuyo. Pero ¿qué pasa cuando la relación legal no se cumple? Es que vemos que hay algunos que son parte de la iglesia visible que son quebrantadores del pacto. De otra manera no podíamos entender este concepto de los que quebrantan el pacto. Esto es muy serio, porque dice Hebreos 10:29 que mayor castigo recibirán los que fueron santificados en la sangre del pacto. Y si ustedes aceptaron los términos del pacto, deben de vivir de acuerdo a esos términos. El segundo aspecto de este pacto, de los que están en este pacto, son aquellos que realmente, esa palabra es importante, que realmente están en comunión con Dios. Puede haber alguien aquí que esté bajo el pacto de gracia, bajo los aspectos contractuales de este pacto, y sin embargo no gozar de una comunión con Dios. Y su estado postrero será peor que los paganos que no profesan el nombre de Dios. ¿Cuáles son los argumentos bíblicos? Veamos en el Antiguo Testamento a Israel. Todo Israel como nación eran considerado pueblo de Dios y estaban en pacto con Dios. Sin embargo, no todos eran verdaderos miembros, no gozaban de la comunión con el Dios de ellos. Y es por eso que vemos, por ejemplo, en Mateo 8, versículo 12, que lo pueden estudiar en su casa, que Jesús le llama a aquellos que han roto, que han quebrantado el pacto con Dios, que irán al infierno, los denomina hijos del reino. O en Hechos capítulo 2, Pedro dice que los hijos de aquellos que han profesado la fe son hijos del pacto también. Mateo capítulo 8, versículo 12. En el Nuevo Testamento vemos lo mismo. Dios va a juzgar a su pueblo.
en Hebreos 6, un pasaje muy difícil que vamos a estudiar, ustedes van a ver que en Hebreos 6, los miembros de la iglesia visible gozan de unos privilegios, unas operaciones del Espíritu Santo, gozan de dones, gozan de comunión con el pueblo visible de Dios. Sin embargo, cuando estos realmente caen, la palabra caer es pipto en griego, cuando estos caen, cuando estos apostatan, no hay forma de que vuelvan a ser injertados, porque han quebrantado el pacto del Dios, han quebrantado el pacto que ellos aceptaron, y su estado pasa a ser peor. ¿Cuál es el punto de todo esto, mis hermanos, que traigo hoy delante de ustedes? Esto se puede desarrollar en muchas escuelas bíblicas familiares. Intenté hacerlo muy breve. Pero el punto de todo esto es que la iglesia no es un juego para Dios. El pueblo de Dios, cada uno que se identifique como el pueblo de Dios, debe vivir de acuerdo a su llamamiento, a lo que él profesa creer. Y en cierto sentido, está bajo los términos legales del pacto. Y la única forma en que pueda cumplirlos es que tenga un mediador. Y si no tienen el mediador del pacto de gracia, aunque estén en pacto con Dios, en una relación legal, no gozan de la comunión y de los beneficios, y solo les esperará la horrenda cosa que es caer en manos del Dios vivo. Esto es muy serio para los hijos de los creyentes. Esto es muy serio para todos los que quieren unirse a la iglesia visible. No es un juego. No jugamos a la iglesia. Hay unas aplicaciones que quiero hacer de todo lo que hemos estudiado muy brevemente, porque es un tema que tomaría mucho, pero déjenme dar algunas aplicaciones. La iglesia visible es un medio para edificar a los santos. Hay formas en que nosotros tratamos con displicencia a la iglesia visible. No congregándonos, no sirviendo a los otros con mis dones y menospreciando la eficacia que tiene mi sustento. Menospreciando los sacramentos que Dios mismo instituyó para su cuerpo local visible, para que sean alimentados de Cristo. Otra forma es que Dios ha dado dones a su iglesia. Dios ha dado apóstoles, profetas, pastores y maestros. Son vasos de barro que estamos llamados a apreciar. Y es un grave error y un gran acto de soberbia despreciar la catolicidad de la iglesia. Es un grave error despreciar sus confesiones, despreciar sus doctores, despreciar sus oficiales, estén vivos o muertos, porque son dones de Dios para su iglesia. ¿No han escuchado eso? Muchos dicen, yo y mi Biblia. Ese no es el patrón bíblico. Eso no es el llamamiento de un creyente. Otra forma, otra aplicación es que la única manera de que los fieles no sean arrancados de este árbol visible, de este árbol del olivo, la única razón por la que no caen es porque están firmes, es porque están siendo alimentados de la rica savia del olivo, de la raíz que es Cristo. El que no lo esté será desgajado, cortado y echado al fuego del infierno eternamente, y sufrirá mayores consecuencias que los que nunca confesaron a Dios, que los que nunca se bautizaron, que los que nunca probaron la cena del Señor. Porque como ustedes pueden ver, la frase al principio es: lo más terrible para el impenitente debe ser morir con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sellados en su frente. Es algo horroroso y de temblar todos nosotros. Ahora, quiero que te preguntes si tú eres miembro de su iglesia. Si eres miembro, estás en pacto delante de Dios. Y se te va a demandar un día
que tú des cuenta. ¿Que des cuenta de qué? De tu menosprecio y de tu quebrantamiento del pacto. De pisotear la sangre del pacto con la cual fuiste santificado. Y a los hijos de los creyentes, a los niños que nacen, que también están en relación legal con Dios, esperamos que la comunión con el Dios verdadero se dé. Y eso es una consecuencia lógica de ellos, porque para ellos son las promesas. Pero hay de los padres que omiten su deber de enseñarles y de levantarlos, esperando ansiosamente que la realidad de este pacto se cumpla en ellos. Y es un grave error y pecado menospreciarlo. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude a evaluar nuestra profesión de fe. ¿Y saben algo? No pueden escapar de la relación legal de Dios. Si escapan, ya lo quebrantaron el pacto. Por eso, mis hermanos, la única esperanza que tenemos es que el mediador del pacto de gracia nos dé las condiciones del pacto de gracia. Fe y arrepentimiento. Son dones de Él. No se apresuren a proferir con sus labios una confesión de fe falsa, porque será mayor condenación para todos. Amén. Oremos. Señor, qué doctrina más dura para todos nosotros. Que no seamos aquellos que mueran y te reclamen por externamente haber hecho cosas cuando nuestro corazón estaba apartado de ti. Que no seamos aquellos que llevamos marcado en nuestra frente el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sufriremos lo que significa caer en tus manos. Que no seamos, Señor, de los que pisotean la sangre del pacto. Que no seamos los quebrantadores de este pacto. Danos fe y arrepentimiento, Señor, por los méritos de Cristo, por su obra redentora, por su pueblo, y que la realidad del pacto de gracia, que los beneficios que derivan de ella, sean aplicados a nosotros cada día, siempre pensando esto, que el que piense estar firme, que mire que no caiga. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.